base de datos. Entonces, dicho todo esto y visto todo esto, vamos a hacer una práctica de formulario, esta que tenemos por acá. Práctica de formulario, la tenemos acá, vamos a ver esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezarla, vamos a ir de a poco, vamos a empezarla hoy y la continuamos el miércoles en la clase. ¿Qué nos está diciendo? Utilizando controles de formulario disponibles en Excel, se pide realizar las siguientes actividades. Las imágenes son solo de referencia, que significa que ustedes pueden usar cualquiera de otros productos que ustedes tengan. ¿Qué nos está diciendo? Crea un formulario que permite agregar al menos 4 categorías de productos diferentes en una orden de compra. Para ello debe seleccionar el producto de un control que muestre en una lista el tipo de producto y de forma automática muestre el precio. Acá, básicamente, estamos seleccionando el producto y nos está mostrando el precio. Yo no pongo el precio, sino que a partir de que yo seleccione el producto, me muestre el precio y yo únicamente agrego la cantidad. Crear una hoja, las tablas necesarias para mostrar la lista de productos, además el nombre de cada producto debe tener el precio, cual permitirá mostrarlo en el formulario al escoger el producto. Su solución debe permitir agregar más de un producto en la misma categoría en la tabla de la orden de compra. Es decir, que aquí yo puedo ver agregar frutas, puedo agregar vegetales, frutos secos, todo en la misma orden de compra, como cuando ustedes van al súper y agregan productos congelados, golosinas, agregan todo lo que ustedes necesiten. En la tabla, debe agregar un control de formulario para que le permita al usuario seleccionar si va a pagar en efectivo o en tarjeta. Aquí vemos, tenemos ese control de formulario. Y para rellenar la tabla de la orden de compra debe utilizar al menos una subrutina, pero puede crear todas las que necesite. Y aquí les están diciendo, ¿y por qué nosotros sabemos que tenemos que agregar? Tenemos que crear más de una subrutina, porque miren acá, nos están diciendo que hay 4 botones. Hay 4 botones, 5 botones. Por tanto, si quieren úsenlo como regla. Cada botón va asociado a una subrutina, ¿ya? Cada botón va asociado a una subrutina. Entonces, aunque el programa sea básicamente lo mismo, en lo que yo tenga que quizá copiar y pegar código, es una buena práctica que usen esa forma. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Estos controles que tenemos acá, esta tabla que tenemos acá, y debemos que ver la forma todavía. Eso es la parte A. Lo primero es crear esto para que después nos permita seleccionar y agregar en la orden de compra. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Acá tenemos nuestro Excel. Fíjense que en este Excel lo único que traje preparado fueron las tablas opcionales para no tener que crearlas. Y hay 4 tablas. ¿Por qué las tengo separadas? Si vieron en los videos, una forma, una sugerencia que se le hace para trabajar con estas tablas es que tengan formato como tabla. Porque miren, vamos a ver el formato como tabla, vamos a, donde lo habíamos visto al inicio, del formato como tabla, le damos el formato, aceptamos. Si vamos acá, todo permanece igual, perfecto. Pero si nosotros queremos agregar Damasco, vamos a agregar el Damasco, fíjense que se nos agregó una nueva fila en nuestra tabla, vamos a ponerle a 3500, vamos a nuestra hoja 1, y fíjense cómo me aparece Damasco acá, de forma automática. Sin embargo, vamos acá, a esta que tenemos acá, que es el de las verduras, y vamos a agregar repollo. Repollo, le voy a poner 800, y si venimos acá, fíjense cómo no se nos actualizó la lista, ¿ya? Y en este caso sí se nos actualizó con el Damasco. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Utilizar, ponerle a sus tablas, las tablas que ustedes vayan a usar como base de datos, a la tabla que ustedes vayan a utilizar como las listas de esos que van a asociar a los controles,
vamos a ponerlas todas como formato de tabla. ¿Sí? El formato que ustedes quieran, pero que tenga formato de tabla. No importa el formato, mientras que sea formato de tabla. ¿Sí? Ya tenemos formato de tabla. Ya tenemos listas nuestras tablitas opcionales. Ahora vamos a crear nuestra base de datos que nos está diciendo ¿qué es lo que vamos a crear? Nos está diciendo a partir de la L, entonces vamos a partir de la L y vamos a crear nuestra base de datos inicial. Acá dice orden de compra, ¿ya? Productos, cantidad, costo por producto y tipo de producto. Y ya no tenemos que crear más nada. Esto ahí ustedes les dan el formato que ustedes quieran. Formato de celda. Combinar celda. Ponemos una letra más grandecita. Eso ahí ustedes le hacen como ustedes quieran para que les quede más bonito, ¿sí? Ya tenemos esto inicial y nos falta el valor total que está acá. Bueno, no había que combinarla. Le quitamos la combinación y ponemos acá valor total. Y el valor total lo damos en el O1 que nos están diciendo que diésemos ese valor ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a agregar los controles de formulario. Venimos para acá. Nos queda en la celda EH. Decimos programador, insertar. Nos están pidiendo por acá. Miren, agregamos. No. Este primero yo le voy a poner que va a estar asociado a las frutas. Vengo y busco, digo tablas opcionales, frutas, vincular una celda, yo voy a vincularla, bueno, vamos a vincularlo a esta celda de acá, vamos a aceptar, aquí yo le puedo poner que esté frutas, ya después nos va a quedar más bonito, ahí ya ustedes usan su imaginación para que les quede más bonito, lo podemos ponerlo un poquito más acá, sí, para que quede más bonito. ¿Ya? Y vemos que aquí tenemos otro control de formulario, pueden usar esos mismos o pueden usar otros. Es para la cantidad, incluso lo pueden poner donde ustedes quieran, como ustedes quieran, ya, esto es solo un ejemplo. Y este control de formulario, si aquí asociamos el índice, podríamos haber puesto acá la cantidad. Vamos a asociar este aquí a la cantidad, formato de control, y vamos a asociar este aquí a la cantidad. Luego nos aparece el precio y aquí entonces vamos a acá el índice y vamos a asociarlo en la K. Vamos a ver, aquí seleccionamos y nos está mostrando en la K, nos está mostrando el valor. ¿Ya? El valor nos lo muestra en la K. Vamos a poner acá, insertar para que nos quede separación, el valor en la K y aquí nos está poniendo la cantidad. ¿Y qué yo quiero que me muestre aquí? Miren, acá tenemos, recuerden, tenemos la cantidad, acá tenemos el precio, y acá tenemos el índice, ¿ya? Que el índice es la fruta que estamos seleccionando. Voy a hacer uno para que nos dé tiempo y terminar al menos uno, y los otros los seguimos en la próxima clase porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El precio. ¿Cómo nosotros obtenemos el precio? A ver, ¿quién me dice? Les muestro las tablas opcionales. ¿Cómo nosotros obtenemos el precio del producto? Dado el índice que tenemos acá de la fruta, dado el índice de la fruta,
¿Cómo ustedes creen que nosotros podemos obtener el precio de esa fruta? Multiplicando el precio que hay por la cantidad. Tenemos que multiplicar el precio por la cantidad, pero eso es para obtener el total, el valor total. Pero ese precio, ¿cómo yo logro mostrarlo en esta celda? Yo quiero mostrarlo en esa celda. ¿Cómo ustedes creen que lo puedo hacer? ¿Qué debo usar? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre solamente un buscar, pero no sé. Pero por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero recuerden, solo recuerden un detalle. El buscar, la función buscar, nos busca por un valor de una celda, no por el índice de la celda. Ya, entonces, para yo poner, miren lo que les digo, si yo digo buscar, vamos a buscar B, por ejemplo, yo digo buscar B, yo voy a buscar un valor. ¿Y qué valor yo voy a buscar? Yo debería buscar maracuyá, pero yo no tengo cómo leer. Fíjense que si yo selecciono acá, no me va a dejar seleccionar porque ese valor no está en una celda. Yo necesito darle el valor ese de maracuyá, pero nosotros no tenemos ese valor. Nosotros lo que tenemos es el índice donde está ese valor. Entonces ahí ya no nos sirve buscar. ¿Qué de las funciones de búsqueda, cuál nos permite a nosotros, dado una fila y una columna, devolver el valor que hay en la celda, sin yo buscar el valor? Esa es la función índice. Que la función índice nos permite seleccionar la matriz. Miren, yo puedo seleccionar la matriz completa, yo la puedo seleccionar en este caso, o puedo seleccionarla del precio nada más, como ustedes quieran. Yo selecciono y digo, punto y coma, número de la fila. ¿Y cuál es el número de la fila? ¿Cuál es el número de la fila? Pues el número de la fila es el índice. Punto y coma, ¿qué columna? En este caso viene siendo la columna 2, que es la que tiene el precio. Y aquí nos está mostrando, miren ahora, yo voy a cambiar y nos va a cambiar el precio. Vamos a verificar si está correcto, chirimoya 1500. Y nos va a cambiar el precio. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando por el valor de la fila. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Yo no caché. Ya. Recuerden que la función índice, es lo que yo necesito. Este índice es la posición que representa lo que yo selecciono acá. ¿Ya? Damasco me está diciendo que es el 8. Nosotros venimos a la tabla acá y vemos que está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente está en la posición 8. Entonces, si yo quiero saber el precio, yo me voy a la fila 8, columna 2, y me va a devolver el valor que hay ahí. Entonces, ya sabemos que fijo es la columna 2 de esta tablita. ¿Y qué es lo que nos va a variar? La fila. Y la fila nos va a variar en función de lo que yo selecciono aquí. Y esa fila yo la tengo acá. Si quieren más que índice, voy a ponerles entre paréntesis para que sepan que es la fila en la que se encuentra lo que yo selecciono. Entonces, para yo encontrar el precio, yo digo la función índice que vimos al principio, selecciono mi matriz, puedo seleccionar la completa o puedo seleccionar la columna nada más. Vamos a seleccionar la columna nada más, fíjense. Punto y coma. ¿Cuál es el número de la fila? Es el número de la fila, es este que tengo acá, que es el que va a variar. Punto y coma, columna 1, porque tengo seleccionado la matriz de una única columna. Y ahí entonces me muestra el precio. Si yo selecciono la tabla completa, es decir, las dos columnas, lo único que me varía es aquí que debo poner un 2 en lugar de un 1. ¿Entendiste ahí? Sí. ¿Sí o sí? Sí, cacho. ¿Necesita que vuelva a explicar? No, es que yo lo había hecho mal. Ya. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Aquí nosotros podemos cambiar, siempre que cambiemos, nos va a cambiar ya aquí el precio. Y
la cantidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nosotros debemos pasar esto para acá. ¿Y cómo vamos a asociarlo a un botón? Vamos a agregarlo a un botoncito. Vamos aquí en fruta. Vamos a ver si tenemos alguno que diga fruta. Vamos a poner este que tiene más de una fruta. Vamos a insertarlo. Y vamos a poner este botoncito para que nos permita a nosotros que, vamos a agregar otro más por acá, para que nos quede espacio. Vamos a poner acá que nos diga fruta y ahora esto vamos a asociarlo para acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, muchachas, muchachas? Ahora nosotros tenemos que insertar acá. Lo que yo selecciono acá, debo insertarlo acá. Fíjense, yo selecciono la fruta, ya el producto lo selecciono, el tipo de producto en mi subrutina, si yo sé que yo voy a insertar lo que yo esté asociado a este botón, es porque es fruta, entonces es un valor que yo voy a dar, por defecto lo voy a dar, el costo por producto es un valor que yo voy a calcular, y entonces, ¿cuáles son los dos únicos valores que yo voy a leer? El producto y la cantidad. Vamos a crear una subrutina rapidito. Voy a cerrar el que teníamos antes para que no nos dé conflicto, no es ese. Acá voy a cerrarlo para que no nos dé conflicto y entonces vamos a las subrutinas. Estamos en la práctica 3. Estamos en esta de acá. Vamos a agregar una macro, un módulo, agregamos un módulo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque no está guardado como XLSM, examinar. Y guardamos, aquí yo le pongo solución. Y lo guardamos como libro de ser habilitado para acá. Guardamos. Y ahora podemos entonces nosotros hacer nuestra subrutina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir sub, insertar fruta. Y ahora nosotros tenemos que insertar la fruta. Ahora esto está vacío, sabemos que vamos a empezar en la fila 3, pero imagínense que ya yo tenga, cuando yo voy a insertar la segunda fruta, tengo que insertarla en la 4. Entonces yo necesito saber la fila que está vacía para yo poder insertar. En esta subrutina lo voy a hacer de una forma, que es la forma que ya ustedes conocen, y el miércoles lo voy a hacer de otra forma en una única línea de código. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo sé la fila, miren, yo voy a decir din, lo que sabemos siempre, fila as integer, fila, yo sé que esa fila siempre va a comenzar en ¿dónde? En la 3, porque las dos primeras ya están ocupadas, entonces fila 3. Entonces yo voy a decir while cells en fila, coma, columna, vamos a ver qué columna es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, en la columna 14, punto value distinto de vacío. Distinto de vacío. Siempre pongo, y pongo acá loop para que no se me olvide. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Básicamente lo que estoy haciendo es contando la fila. Hay muchas formas de hacer esta parte. Digo, fila es igual a fila más 1. Cuando se termine ese ciclo, cuando se termine este ciclo, fila, que va a tener el valor de la fila que esté vacía. ¿Ya? Fila va a tener el valor de la fila que esté vacía. Porque recuerden que el ciclo se va a detener, y lo vieron cuando hicieron el ruteo de Trinket, el ciclo se va a detener cuando encuentre esa fila vacía. Entonces, aquí en este caso, cuando él llega acá, ni siquiera va a entrar al ciclo porque esa fila va a estar vacía y me va a dar 3 de antemano. Entonces, ya yo teniendo esa fila, yo puedo insertar. ¿Y cómo yo inserto? Fácil, leyendo. ¿Qué es lo que yo voy a leer? El valor, los valores que hay acá. Acá tenemos el índice. Entonces, si nosotros queremos pasar menos trabajo, nosotros podemos decir el nombre de la fruta, como mismo estuvimos haciendo. Acá decimos es igual a índice. Nosotros tenemos la fruta,
pero ahora queremos el número, pero queremos la fruta. Entonces, seleccionamos la fruta, punto y coma, la fila que tenemos acá, columna 1, y ya tenemos la fruta. Entonces ahora es leer de aquí para acá. Si eso no lo quieren tener visible, lo ponen oculto, después lo ponemos oculto y listo, no, el usuario nunca lo veo, pueden ponerlo, miren, si quieren, el botoncito arriba, para que el usuario ni se entere que ahí abajo está el nombre. Entonces, venimos y decimos, miren acá, cells en la fila, coma, columna 14, punto value, ¿y qué es lo que voy a poner? El valor que está en la celda L4. Entonces yo digo, miren, range L4, porque siempre va a estar ahí, punto value, y así voy a hacerlo con todo lo demás. Miren, voy a copiar y pegar. Entonces, en la 15, que yo voy a decir en la 15, que es la cantidad, voy a poner lo que se encuentre en I4. Entonces aquí es I4. Esta es la 15. En la 16, que es lo que yo voy a poner, pues el valor de la cantidad por el precio. Entonces aquí tenemos, así no estoy poniendo range en ninguno, range y range. Entonces, ¿qué yo voy a poner en la 16? Pues el producto de esto por esto que tengo acá. Entonces yo puedo decir el valor de la I4 por la J4, valor de la I4 por J4, J4, y aquí, J4. ¿Y qué nos está dando? El tipo de producto, y el tipo de producto está en la 17. Control C, decimos en la 17, y en la 17 yo sé que lo que estoy agregando aquí es fruta, entonces yo escribo directamente fruta. Y guardamos, asociamos acá y decimos asignar macro, insertar fruta, y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a insertar una fruta. ¿Vieron? Ahora yo voy a seleccionar plátano y digo insertar fruta, y vamos a ver aquí cómo se nos insertó el plátano, el costo por producto y así sucesivamente. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Entonces, ya nosotros habíamos hecho esta primera. Ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a seguir ahora con las verduras. Acá tenemos este control de formulario que venimos acá, recuerden, a programador, insertar, y aquí están los controles de formulario. El que yo inserté aquí fue este control de formulario, que lo que hacemos es, miren lo que yo hago, es ir a insertar, seleccionar el que yo quiero con el clic izquierdo, y una vez que lo selecciono, toco en la hoja de Excel donde yo quiera y se agrega el control de formulario. Y de esta forma nosotros podemos entonces ir configurando. Eso fue lo único que hice hasta el momento con este que tenemos acá. ¿Cómo yo hice este borde de acá? Pues miren, yo seleccioné tal cual. Si ven atrás lo que nosotros tenemos son las celdas. Yo lo que hice fue seleccionar y vine y le di un color. ¿Ven? Lo que yo único hice fue darle un color de fondo y cambiar los colores y darle sin borde o con borde, mire, borde exterior grueso, y aquí tiene el borde. Fue básicamente lo que hice, y a este que teníamos acá, que era en blanco, que era en negro, disculpen, yo vine aquí, del formato del gráfico, y en el relleno le cambié el color de negro que tenía, se lo puse a blanco y me cambió. ¿Ya? Para que sepan más o menos algunas configuraciones de diseño que nos ayuda bastante. Entonces, ya tenemos nuestro control de formulario. Cuando nosotros tenemos un control de formulario de este tipo, que es un cuadro combinado, ¿cuál es el segundo paso que nosotros hacemos luego de adicionar el control? ¿Quién recuerda?
¿Cómo nosotros hacemos que se nos muestren acá esta lista? ¿Cómo nosotros lo hacemos aquí en este control que acabamos de agregar? Asignarlo a una, o sea, asignar el control a una celda. Ese digamos que es como, podríamos decir que es el tercer paso, en el que vamos a asociar ese control, vamos a vincular ese control a una celda para que nos muestre la fila, nos muestre la posición de lo que nosotros estamos seleccionando. Antes de eso, ¿cómo nosotros agregamos esta lista al control? ¿Cómo fue que lo hicimos en la clase pasada? ¿Y cómo es que estaba además en los videos explicados? Clic derecho. ¿Cómo? Clic derecho. Clic derecho. ¿Y qué le hacemos aquí cuando le hago clic derecho? Formato control. Formato de control. Muy bien, Cristóbal. ¿Qué más? ¿Aquí qué hacemos? ¿Qué recordamos que debemos hacer acá? Tomar el rango de la tabla. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a seleccionar el rango de tabla. Y ese rango de tabla que nosotros vamos a seleccionar, muy bien, Cristóbal, ya nosotros lo vamos a seleccionar porque anteriormente nosotros teníamos creadas nuestras tablitas con los valores que vamos a mostrar en esos controles de formulario, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Todo lo que nosotros mostremos en los controles de formulario de cuadro combinado o este otro control que tenemos por acá, que es una lista, lo que nosotros mostremos en ambos controles, nosotros necesitamos la información, los datos que vamos a mostrar, los necesitamos tener antes en una tabla. ¿Y por qué? Recordamos por qué le damos formato como tabla, porque eso nos permite que el control se actualice automáticamente si yo agrego una verdura o si yo elimino una verdura o una fruta. En este caso, que tenemos acá, como yo tengo todas las tablas, digamos que en la misma posición, eliminar aquí se nos complicaría, ¿no? No es el objetivo de eliminar, por eso lo hice así, se nos complicaría, porque si ya yo elimino una fila, se me va a eliminar una fila en todas las tablas. Entonces, en ese caso, o hacen una tabla en cada hoja, o hacen una tabla una arriba de la otra, para que les sea más útil si necesitan eliminar algo. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con la tabla de las verduras. Venimos, como nos estaba diciendo Cristóbal, clic derecho, formato de control, rango de entrada, y ahora que vamos a la hoja donde tenemos esas tablas, selecciono lo que yo necesito mostrar, que son las verduras, acá y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vincularlo con una celda. ¿Qué significa vincularlo con una celda? Que es la celda en la cual yo voy a mostrar el índice que yo estoy marcando, es decir, la posición del elemento que yo estoy marcando. Yo puedo venir acá y decir que yo quiero que se muestre en esta celda de aquí y damos a aceptar. Y aquí ahora damos un clic afuera si quieren, vamos a ver la lista de los elementos. Y fíjense acá cómo me muestra el 3. ¿Cómo yo logro que ahora, a partir de este 3, se me muestre aquí el nombre del elemento que yo estoy seleccionando? ¿Cómo yo lo lograba? ¿Quién recuerda? Índice. Muy bien. Utilizando la función índice, que ya conocemos de antemano, decimos índice, ¿qué es lo que vamos a buscar en cuál matriz? En la matriz de las tablas opcionales, que nosotros tenemos la cebolla. Seleccionamos la matriz, punto y coma, el número de fila es el que acabamos de mostrar, y la columna 1 porque estamos seleccionando una única columna. Y de esta forma se nos muestra acá a la derecha el elemento. ¿Y cómo yo mostraba el precio? Nos vamos a las tablas opcionales, tenemos las tablas opcionales. ¿Y cómo yo mostraba el precio? Pues utilizando la misma función índice, porque anteriormente lo utilizamos para obtener el nombre de las verduras y ahora la vamos a utilizar para obtener el precio, pero es la misma función índice. Entonces venimos acá y decimos índice. Fíjense cómo, para hacernos la vida más fácil y no tener que programar, aún no hemos programado nada, podemos hacerlo de esta forma. Yo puedo seleccionar la tabla completa, miren, vamos a seleccionar la tabla completa,
punto y coma, el número de fila es el mismo número de fila que acabamos de seleccionar, y en este caso entonces yo pongo un 2 porque yo seleccioné la tabla completa y de esta forma obtengo el precio 1200 y vemos efectivamente que es 1200. Y ahora la cantidad. ¿Cómo mostramos la cantidad? Esa cantidad, ¿cómo hacemos para mostrar la cantidad utilizando este control de formulario que tenemos acá? Dándole formato. Vamos al control de formulario, clic derecho, muy bien, formato del control, y venimos y fíjense que podemos decir que el valor actual yo quiero que sea 0, tiene ahora un 8 porque fue copy y pega del anterior. Le decimos el valor actual yo quiero que siempre esté 0, el valor mínimo para mí va a ser 0, el valor máximo que me permite este control específicamente es 30.000, y el incremento yo quiero que sea de 1 en 1, y ahora yo lo voy a vincular a una celda. ¿Y a qué celda yo lo voy a vincular? Pues lo vinculo a esta celda de acá para que me muestre la cantidad que yo selecciono. Damos a aceptar, y ahora miren acá cómo me está aumentando los valores. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Entonces, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a agregar estos valores, vamos a agregarlo a esta lista, ya sea aquí o ya sea si les corresponde acá arriba, donde le corresponde en ese momento agregar esa fruta. Nos vamos a Visual Basic. ¿Están viendo el Visual Basic ahí? ¿Están viendo la pantalla? A ver, ahora están viendo la pantalla compartida. Sí, se ve, Sí, profe. se ve. Ya, entonces, no es aquí, es acá. Entonces acá teníamos una rutina para insertar fruta en la que habíamos hecho un ciclo. ¿Y para qué habíamos hecho este ciclo? ¿Me recuerdan? ¿Para qué habíamos hecho este ciclo? Para recorrer la tabla. Recorrer la tabla. ¿Y qué nos permitía recorrer la tabla? Recorrer la tabla de la orden de compra y obtener la última fila, o, bueno, no es más que la última, y obtener la primera fila vacía, ¿ya? Porque recuerden que el ciclo, para decir que se detiene, se va a detener cuando encuentre esa fila vacía. Por tanto, el valor de fila al concluir el ciclo va a ser efectivamente la fila que se encuentra vacía y por tanto en la que yo puedo agregar. Entonces vamos ahora a hacerlo de otra forma, para que ustedes vean una forma, conozcan también esa forma y tengan, digamos que, dos maneras de hacerlo. Entonces decimos sub, porque por cada botón, recuerden que cada botón que yo haga necesita que tenga una subrutina, ¿ya? Porque si yo aquí, en esta calabacita, le agrego la subrutina de insertar frutas, me va a insertar la fruta, ¿ya? Entonces, yo necesito ahora insertar las verduras, por tanto, a él yo le tengo que asociar asociarle una subrutina. Digo sub, insertar verduras, y nosotros aquí podríamos haber copiado y pegado, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a aprender otra forma de hacerlo. Sí vamos a necesitar la fila, porque la fila necesitamos saber en qué fila vamos a insertar. Y vamos a decir dim fila as integer. Y ahora, miren para acá cómo vamos a hacer esa fila. Fila va a ser igual a cells, lo que nosotros conocemos de cells, y dentro de cells nosotros tenemos que pasarle, como siempre, una fila, coma, columna. Pero existe una forma en la cual yo puedo obtener toda esta cantidad de filas, es decir, la cantidad de fila que existe hasta el final de la hoja, hasta el final. Nosotros podemos saber, y asociado, nosotros es como
vamos a asumir que nuestro final de hoja es hasta acá. Entonces yo puedo contar en las filas cuántas filas hay hasta acá y después, con una función que ya está creada por el sistema, decirle desde esa última fila, ve subiendo hasta que te encuentres un valor, hasta que te encuentres una celda que no esté vacía. Es decir, dame el número de fila donde dice maracuyá. Entonces yo voy a ir contando y voy a disminuir y voy a llegar hasta esta fila de acá. Por tanto, ahora fila no me va a dar la fila vacía, sino que me va a dar la fila última con valores. Y para eso, yo primero digo rows, que son las filas, .count, que es la forma en que yo estoy contando todas esas filas. En la columna, porque siempre tenemos que tener la columna, vamos a ver en qué columna es la que queremos, siempre se nos olvidan los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces estamos en la columna 14. Utilizamos end para decir que vamos hasta el final y dentro del end vamos a subir con algo que se llama xloop. ¿Ya? Y .row. Y de esta forma nosotros estamos obteniendo en fila, el valor de fila, aquí, estamos obteniendo aquí sí estamos obteniendo la última fila con valores en la columna seleccionada. ¿Ya? Eso es lo que estamos obteniendo ahí, la última fila con valores en la columna seleccionada. Por tanto, yo puedo escribir en esa fila. Yo podría escribir en esa fila si me está dando la fila 5, en la fila 5, si en fila yo estoy guardando el número 5, yo puedo escribir en esa fila. ¿Qué me dice? Yo podría agregar el nuevo producto en la fila 5. Sí. ¿Tú crees? Si la fila 5 es la fila última, la fila 5 es la fila última que tiene valores. Entonces, si yo agrego ahí el nuevo producto, borraría el que ya tengo. ¿Dónde yo tendría que agregarlo? En la siguiente fila, ¿no es así? Si acá en fila yo estoy guardando el 5, significa que es la fila 5. Si yo estoy guardando la fila 5, yo tengo que agregar mi nuevo producto en la fila 5 más 1. Entonces yo tengo que decir, fila es igual a fila más 1. Y esto es algo parecido también a lo que había en el certamen en la pregunta 2, que muchos hicieron y dijeron fila es igual a fila más 1 para obtener el valor real de esa fila. Entonces eso es lo que nosotros hacemos acá. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Nosotros vamos a copiar y es lo mismo, vamos a utilizar fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cambiar estos rangos de aquí. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a copiar, vamos a agregar lo que se encuentre en la fila en la que pusimos los valores de verdura. ¿Y en qué fila es? Acá lo tenemos en la fila 7. Entonces, la cantidad está en I, pero en I7. En la L tenemos el nombre de la verdura, en este caso es L7. Entonces, por acá I4 va a ser la cantidad, ahora es I7, y vamos a multiplicarlo por J7. Y ahora en lugar de fruta debe decir verdura. Hasta acá, ¿entendieron qué fue lo que hice? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, No, muchachos? Entonces vamos ahora, ¿qué es lo que hicimos? Nos falta pues probar lo que acabamos de hacer. ¿Y cómo lo vamos a probar? Miren, vamos a agregar, ahora tenemos un botoncito. Vamos al botón, clic derecho, vamos a decir asignar macro, y vamos a buscar la macro que acabamos de agregar. ¿Y cuál es la macro? Insertar verdura. Damos en aceptar y vamos a probar. Vamos a
probar por acá, vamos, cebolla, vamos a agregar la cebolla y vamos a agregar. Y miren, ¿vieron cómo se me agregó a la derecha? Vamos a seleccionar acá, tomates y vamos a agregar. ¿Vieron cómo se me está agregando aquí debajo? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Sí? Sí. Entonces, antes de seguir, porque tenemos que insertar todos los demás. Ya vieron que si nosotros hacemos el primero, vamos a ir haciendo todo porque es copiar, pegar y arreglar. Lo único que hice fue mostrarles otra forma de lograr tener el número de esa fila. Ahora, cuando nosotros hacemos una orden de compra y queremos hacer otra, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros terminamos una orden de compra y queremos agregar una nueva orden de compra? ¿Seguimos agregando productos abajo o borramos y creamos todo de nuevo? ¿Qué ustedes creen que debamos hacer? Borrar, yo creo. Muy bien, lo que tenemos que hacer es borrar los elementos que se encuentren en esta orden de compra, ¿no es así? Entonces nosotros tenemos que crear una subrutina que nos permita a nosotros borrar todos los elementos. ¿Qué se les ocurre para borrar? Grabar macro. Ujú. Grabar macro, muy bien. ¿Y qué más? Grabar esa macro, ¿cómo? Porque recuerden que a veces grabar la macro como que tenemos que pensar el algoritmo que vamos a utilizar para grabar esa macro. Entonces, ¿qué se les ocurriría? Porque tenemos que borrar acá, pero nosotros sabemos que acá ahora hay estos elementos, pero puede que estén por acá, puede... Entonces, ¿cómo se les ocurriría? ¿Qué estrategia se les ocurriría a ustedes ahí para borrar esa macro? Vamos a seguir y después vamos a ver si algo de lo que nosotros hagamos en este intermedio nos sirve para eso. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a los frutos secos. Mismo proceso, lo hago más rápido, si tienen duda me dicen y me detengo. Clic derecho en el control, asignar macro, disculpen, formato del control, vamos al rango de entrada, vamos a buscar la tabla que nosotros queremos mostrar, en este caso frutos secos, lo pongo por acá. Vincular a una celda, yo quiero vincularlo a esta celda que tenemos por acá, a esta que tenemos por acá, donde vamos a poner el índice y damos a aceptar y ya acá tenemos nuestra lista. Ahora queremos vincular este control que tenemos por acá, clic derecho, vamos a la celda en la cual nosotros queremos vincularla, damos a aceptar. Luego lo mismo, acá ya nos está funcionando, utilizamos el índice, vieron que ya es más mecánico, índice, vamos a la matriz, queremos seleccionar esta matriz que tenemos acá, punto y coma, la celda, el índice que tenemos por acá, la fila que tenemos por acá, punto, columna 1, y tenemos por acá el nombre, y ahora vamos a utilizar también el índice, vamos a utilizar la tabla, miren aquí yo voy a utilizar nada más que el precio, punto y coma, la fila, la que tenemos acá, punto y coma, columna 1, porque utilicé una única columna y ya tenemos el precio. Y ahora nos vamos al Visual Basic y vamos a hacer la subrutina. Vamos a hacerla utilizando este loop, otra nueva forma, para ver qué es lo que está pasando. A ver si ustedes me dicen qué se les puede ocurrir en ese caso. Insertar frutos secos, insertar frutos secos. Vamos a utilizar todo esto que tenemos por acá, lo utilizamos, copio y pego porque es igual, ¿ya? Y vamos ahora a agregar lo mismo que tenemos por acá, agregamos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Modificar los valores. Fíjense que
yo en este lado de acá, a la izquierda, no modifico nada porque van a caer en las mismas columnas, en la 14, en la 15, en la 16 y la 17, que yo cambio los rangos. En este caso, ¿cuál es el rango? La fila 11. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar donde quiera que esté un 7, pongo un 11, pongo un 11, pongo un 11, y por acá pongo 11, y en lugar de verdura, te voy a poner frutos secos. Y tengo listo mi botón. Guardo, y ahora, ¿qué es lo que hago? Asigno al botón clic derecho, asignar macro, e insertar frutos secos. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos, muchachas? ¿Qué estamos notando acá? Miren, estamos copiando y estamos pegando. Y en los 4 vamos a necesitar la fila para agregar. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de tener, miren, acá estamos agregando cuántas líneas de código? Bueno, la fila la vamos a necesitar siempre, pero estamos agregando 1, 2, 3 y 4 líneas de código. Son las mismas, copiamos y pegamos, pero se repite. Si yo noto que eso se repite y que la tengo que utilizar en todas mis subrutinas, acá lo hicimos de forma diferente, pero es para que ustedes vieran, puede que les guste más el ciclo, como ustedes quieran. Igual agregamos ¿cuántas? 2 líneas de código. Acá agregamos 5 líneas de código. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Agregando una única línea de código. Vemos que eso se repite. Y si eso se repite, nos da seña de que vamos a necesitarlo quizás varias veces y que nosotros podemos hacerlo en una función. Y luego llamar a esa función. Entonces nosotros podemos decir function, podemos ponerle última fila, por ejemplo, última fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa última fila? Si nosotros queremos, podemos agregarle la columna en la cual nosotros vamos a comenzar. Pero vamos a hacerlo en este caso más fácil, por decirlo así. No tenemos que agregarle nada porque va a ser para este ejercicio, sabemos dónde comienza todo. ¿Y qué es lo que hacemos? Esto que tenemos por acá, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. ¿Y qué nos está faltando en nuestra función? Recuerden que las funciones siempre nos van a devolver un valor. ¿Y cómo nos devuelven el valor? Tomando el nombre de la función, agregándolo y diciéndolo que me devuelva lo que yo quiero. ¿Y qué yo quiero que me devuelva? Pues me devuelva fila. Entonces esta función me va a devolver ese número, esa última fila. Pero ¿qué nos está faltando acá? El valor que nos devuelve esa función. ¿Y qué nos está devolviendo? Un tipo de datos de tipo integer. ¿Ya? Entonces esta función nos va a devolver un número de fila. Vamos a ver si nos funciona esta función, por decirlo así. Vamos a venir aquí a cualquier celda, vamos a cualquier celda y vamos a probar ahora si nos funciona. Venimos acá y decimos, es igual a última fila, mírenlo acá, como ya me sale, última fila, abro y cierro paréntesis, y nos está dando un 9. Vamos a verificar si efectivamente esa última fila o esa primera fila sin valores es el 9. Y miren, efectivamente es el 9. Vamos más que última fila para que no confunda, vamos a ponerle fila vacía, ¿ya? Vamos a ponerle un nombre que lo recuerden. Primera fila vacía. Primera fila vacía. Entonces ahí ya nosotros tenemos primera fila vacía. Ahora ponemos acá y decimos primera, y miren acá lo mismo, primera fila vacía, y nos está dando, claro, porque no nos devuelve nada, tenemos que cambiar acá, primera fila vacía, y nos va a devolver. Y ahora vamos a actualizar y nos sigue dando el valor 9. ¿Entendieron qué fue lo que yo hice ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a cambiar nuestras subrutinas, lo que habíamos creado. Vamos a dejar esto, vamos a borrarlo, ahora no lo vamos a necesitar. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Pues ahora fila va a ser igual a primera fila vacía. Miren, primera fila vacía, ya yo tengo. Vamos vamos a dejárselo en comentario para que lo tengan. Este no lo vamos a borrar, vamos a dejarlo en comentario para que ustedes sepan. Otra forma de hacerlo, ¿y qué es lo que vamos a decir? Fila es igual a primera fila vacía. Acá arriba, si lo borramos,
porque es lo mismo que tenemos por allá. Lo borramos por acá y decimos es igual a primera fila vacía. Están viendo con este ejemplo sencillo la utilidad de las funciones. Como yo, lo que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que usamos muchas veces funciones para hacer una única cosa. Entonces lo utilizamos, hacemos una función y la llamamos desde una única subrutina. Pero aquí estamos viendo cómo hacemos una función y la vamos a llamar desde todas las subrutinas. Y sin embargo, el ejercicio no nos está diciendo que agreguemos esa función. La estamos agregando porque nosotros sentimos la necesidad de crearla. Entonces vamos a hacer las cositas más rápido para las mermeladas. Formato de control, venimos, rango de entrada, buscamos nuestro rango de entrada. En este caso tenemos por acá las mermeladas, agregamos las mermeladas. Vincular a una celda, yo quiero vincularlo a esta celda que está acá. No, siempre hemos visto, es a la del lado. Damos a aceptar. Ahora nos muestra aquí la lista, ahora aquí con el índice al cual lo habíamos hecho en los anteriores. Si voy rápido me dicen, es porque estoy repitiendo básicamente lo que habíamos visto. Selecciono, punto y coma, número de la fila, la que acabamos de hacer, 1, porque seleccionamos uno único, y ahora índice también, fíjense, básicamente estamos creando nuestro formulario. Índice, la misma matriz. Ahora yo quiero nada más que el precio, por tanto selecciono únicamente el precio. El número, punto y coma, la columna en este caso va a ser la 1. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Clic derecho, formato de control, asociamos la celda y le decimos que el valor exacto, todo está bien. Y ya aquí vamos asociando los valores y ahora vamos a crear la subrutina. Que miren, copiamos y pegamos, muchachas, muchachos. Hacemos el cuento más corto y pegamos y copiamos y arreglamos. Entonces ahora, copié la que no era esta de acá. Control C. Fíjense que a diferencia de Trinket, que nosotros cuando íbamos a utilizar una función sí o sí necesitábamos crearla antes de llamarla, fíjense que aquí nosotros tenemos la función acá y sin embargo la estamos llamando desde una subrutina de acá. Eso no importa en Visual Basic mientras que esté la función en el mismo módulo, porque si está en otro módulo tenemos que decir el nombre del módulo punto la función como está en la en los ejemplos que vimos en la primera clase de función. Entonces acá decimos insertar ¿qué? Mermeladas, todo igual. Es lo que cambia, la fila está en la fila 15, entonces fila 15, todo lo que tenga 11 lo cambia ahora por 15. Y 15, y creo que ya tenemos creada nuestra subrutina, guardamos como siempre les digo, y vamos a asignar macro, clic derecho, asignar macro, y decimos insertar mermelada, y probamos nuestro, acá tenemos mermelada, y decimos insertar, y miren, efectivamente se nos está insertando. No habíamos probado los frutos secos, vamos a insertar un fruto seco, y vamos a insertar y se nos está agregando siempre en la última posición. Ahora si este 9 que tenemos por acá, lo actualizamos, fíjense que nos va a dar un nuevo número y que nos va a dar el 11, que es la nueva fila en la cual nosotros podemos escribir. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Vamos a crear rapidito. Por mi parte no. Ya, gracias. Vamos a crear rapidito cómo nosotros borramos los elementos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Entonces nosotros vamos a borrar, vamos a grabar una macro para borrar, pero vamos a borrar hasta esa fila. ¿Y cómo nosotros sabemos la fila? Pues ya tenemos una función para saber la fila que va a tener valores, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos es que saber en qué momento nosotros vamos a llamar esa fila. Porque si nosotros llamamos a la fila después de borrar, ya no vamos a encontrar esos valores. Siempre cuando ahora vamos a grabar la macro y después vamos a modificarla para llamar a esa fila y modificar los rangos, ¿sí? Y acá nosotros podemos poner todos estos valores, podemos ponerlos también en 0. Si nosotros ponemos en 0 acá, me va a dar error. Y lógico que me va a dar error
pero yo no quiero que me dé ese error porque el 0 no existe. Para eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A esta función índice, yo la voy a cortar y voy a utilizar la función sí, como habíamos visto, o creo que lo vimos. Sí, y yo digo, si este valor de acá es distinto de 0, o distinto de vacío, para yo ponerle un vacío y ni siquiera está un 0, si yo digo es distinto de vacío, vamos a llamar a la función, si no, escribe vacío. Y mire, y lo mismo vamos a hacer en este para que no nos dé el error y decimos control X, si usamos la función, este campo de acá es distinto de vacío, llamamos a la función, si no escribimos vacío. Y si yo aquí borro, miren qué es lo que pasa, se me borra el control y se me borran estos valores. Entonces lo hacemos rapidito con todos. Sí, hacemos un sí, decimos si este valor de acá es distinto de vacío, punto y coma, llamamos a la función, sino vacío. Y así lo hacemos con todos estos valores. Control X, sí. Este campo de acá es vacío, es distinto de vacío, punto y coma, llamamos a la función, sino punto y coma vacío. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? Voy rápido, ¿quieren que les explique nuevamente? ¿Dudas? Si este campo es vacío, punto y coma, ponemos punto y coma vacío. Y ya creo que ahora podemos, este campo es vacío, distinto vacío, punto y coma la función, punto y coma vacío. ¿Ven cómo estamos utilizando las funciones que ya nosotros habíamos visto anteriormente? ¿Sí? ¿Cómo se llama al tiro la función índice? ¿Cómo? ¿Cómo llama la función índice al tiro? O sea, como ¿Cómo cuando que? aprieta control. Lo que estoy haciendo es apretando acá. Digo, la selección y digo control X para cortarla, pero no perderla, y digo sí, utilizo el sí, ahora digo marco distinto de vacío, punto y coma, y ahora digo control B para pegar en lo que había cortado. O sea, copiar Ah, y ya. cortar. Entonces lo que yo hice fue cortar para eliminarla momentáneamente, pero dejarla en la memoria, digamos, del computador. ¿Sí? Me falta aquí un Claro. paréntesis, punto y coma, vacío. Y creo que ya estamos listos. Es decir, si nosotros ponemos estos valores acá en 0, si nosotros ponemos, borramos, se nos va a borrar todo, incluso los valores que tenemos por acá. Si ponemos acá 0, acá podemos poner 0 o podemos borrarlo, pero si borramos tenemos que crear un sí. Entonces vamos a grabar la macro. Vamos a grabar macro, y vamos a seleccionar los valores que nosotros queremos en este momento borrar, que son el ejemplo que tenemos. Los selecciono, digo delete, los borro, y ahora voy a ir a borrar todas estas filas. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, y acá voy a poner en 0, para saber que aquí lo que va es un 0, 0 y 0. Y listo, lo que es lo que voy a hacer, detener mi macro. Ahora vamos a Visual Basic. Tenemos el Visual Basic, vamos a mostrar por acá, que a veces a ustedes se les pierde lo que aparece acá a la izquierda, lo vamos a obtener marcando acá, explorador de proyecto, y acá tenemos la macro que acabamos de grabar. Y fíjense en algo, tenemos un rango que borra los elementos, ¿sí? Acá estos de aquí son fijos porque es ahí donde tenemos ese valor, y estos también son fijos. ¿Qué es lo que a nosotros puede ser variable? Les muestro acá. ¿Qué es lo que puede ser variable para nosotros? Pues para nosotros puede ser variable este rango de acá, ¿ya? Porque puede tener 5, 10, 20, 30 productos. Entonces, como yo sé la última fila, pues vamos a crear din fila as integer, la vamos a crear, y ahora fila, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a llamar a la función que creamos, y decía primera fila vacía, ¿cierto? Entonces eso me va a dar en la fila vacía. Yo quiero borrar hasta el elemento anterior. Yo puedo decir
Para saber exactamente cuál es la fila con valores, yo digo ahora fila es igual a fila menos 1. ¿Por qué? Recuerden que este me va a dar la última fila, disculpen, la primera fila vacía, y yo quiero la última fila con valor. Entonces digo fila menos 1. Y ahora vamos a modificar este range. Nosotros vamos a decir que siempre va a empezar en N3, perfecto, porque miren acá, siempre va a empezar en la posición 3 de tener valores, va a empezar en la posición 3. Y entonces, ¿hasta dónde va a ir? Pues ahora es aquí donde nosotros vamos a, siempre va a ser hasta la Q, pero vamos a decir que hasta la Q que sea en esa fila. Guardamos y ahora vamos a agregar, todo lo demás va a continuar en las mismas posiciones. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a agregar una macro, disculpen, vamos a agregar un botón, vamos a poner por acá un botoncito chulampín que nos dé más vida a nuestro formulario. Se está demorando un poco. No quiere aparecer ahora. Se está demorando. Vamos a ver si aparece goma. Vamos a agregar esta misma, rapidito. Y aquí nosotros podemos ponerlo como ustedes quieran. Y decimos, ¿qué podemos decir? Borrar pedido, nuevo pedido, como ustedes quieran, que lo que ustedes digan. Vamos a agregar que diga limpiar pedido, no sé, limpiar pedido. Limpiar pedido, también tenemos que orientar al usuario qué es lo que va a hacer con ese botón. Y lo ponemos acá de cierta forma. Y ahora decimos agrupar y que nos cree una sola. Y damos clic derecho, asignar macro, y vamos a la macro 1, no le cambiamos el nombre, pero sabemos que es esa. Entonces vamos a agregar algunas cositas, vamos a agregar, y vamos a comprobar que efectivamente, acá, vamos a agregarlo, vamos a agregar por acá, vamos a agregar por acá. Ustedes después quieren que si es 0, que no se los agregue, es una validación. Pero vamos a hacer las cosas. Vamos a limpiar pedidos y vamos a ver si nos funcionó nuestra macro. Y nos ha funcionado nuestra macro con la cantidad de pedidos, con la cantidad de productos que hemos agregado. Vamos a agregar uno solo y vamos a probar si nos funciona la macro, y efectivamente nos borró ya sea 1 o ya sea 5. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, si no hay dudas, y vimos el uso de la función, más allá de que me interesa, más allá de que sea una función relativamente sencilla, ¿cómo es que nosotros y para qué nos usamos las funciones? Y vean esa utilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el ejercicio. Ya logramos, ¿qué logramos? Hacer esta primera parte de acá. Ahora vamos a donde nos dice procesar la orden de compra. ¿Y qué nos está diciendo? Que debemos crear una función con 2 parámetros de entrada que nos dé la categoría del producto, es decir, si es una fruta, si es una verdura, si es algo de eso. Y a partir de ahí, debe devolver el porcentaje de descuento que se le aplica al producto. Este porcentaje es la suma de los porcentajes aplicados según la categoría del producto y la cantidad. Y usted define los porcentajes de acuerdo a como ustedes quieran. Aquí hay un ejemplo que dice menos de 10 productos, se le aplica el 10%, entre 10 y 30 un 15% y más de 30 un 30%. Pero si ustedes quieren hacer otros por ciento, lo pueden hacer, ¿sí? Y después hacemos esta otra parte. Vamos por partes, ¿sí? Entonces, manos a la obra. Y vamos a crear una función que sea para ese tipo de descuento, ¿sí? ¿Qué ustedes creen cómo ustedes creen que harían esta función? A ver, ¿qué se les ocurre? Una función que según la categoría
de ese producto, nosotros vamos a hacerle un descuento. Entonces sí, Con esta función básicamente va a ser con sí. Vamos a ver aquí, dice... ya. ¿Qué es lo que aquí hay dos cosas? Hay un tipo de descuento por la categoría de producto, que es el que ustedes deseen agregarle, y un tipo de descuento por la cantidad. Es decir, vamos a tener dos descuentos. Si es fruta, le vamos a poner un tipo de descuento. Si es verdura, le vamos a poner un tipo de descuento. Y luego va a tener un tipo de descuento por cantidad. Por eso pide categoría y cantidad. ¿Ya? Y me va a devolver esa función la suma de ese porcentaje, la suma de esos descuentos. Entonces, como me dijeron, vamos a utilizar únicamente si. Función if. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que poner? Función descuentos. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a ponerlo así. ¿Y qué nos está diciendo que la función debe llevar? La categoría. ¿Y la categoría es qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato es la categoría? String. Muy bien. Es de tipo string. Y nos están diciendo, además, que debo pasarle la cantidad. Cantidad ¿qué tipo de dato es la cantidad? Integer. Muy bien. Integer, ¿ya? Y si me va a devolver la suma de un porcentaje, o me va a devolver un porcentaje de descuento, ¿qué ustedes creen que sea el tipo de dato que me va a devolver esa función? Acá yo tengo que poner el tipo de dato, ¿recuerdan? ¿De qué tipo yo pongo ahí? ¿Qué tipo de dato yo voy a poner? ¿Quién me dice? Integer. Muy bien. Acá, Claudio, podemos hacerlo de dos formas. Una, podemos poner integer y devolvemos, por ejemplo, el 20, el 30, el 40% que sea con número entero. Lo podemos hacer, solo que después nosotros sabemos que nos está devolviendo, por ejemplo, un 20 y nosotros tenemos que saber entonces después calcular ese por ciento y dividir por sí. O nosotros podríamos devolver de tipo double para que no sea después más fácil, por ejemplo, pero cualquiera de las dos formas está correcta. Y en lugar de devolver 20, yo voy a devolver 0.20. Y ya yo sé que después lo único que tengo que hacer es multiplicar por ese 0.20. ¿Entienden la diferencia y cómo va a funcionar? ¿Cómo después yo uso la función? ¿Entendieron eso que les dije ahí? ¿Entendieron lo que les dije, muchachas, muchachos? sí, profe. ¿Por qué usamos un double o un integer? En este caso voy a usar el double, pero podría haber sido integer y lo que devolvía era en números enteros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Se recuerden que, ¿qué es lo que tiene una función? Voy a crear una variable, valor de retorno, que va a ser del mismo tipo de dato que yo acabo de poner acá. Vamos a crear, digamos que la estructura de mi función, el template de mi función, y ahora vamos a decir descuentos es igual a valor de retorno, ¿ya? Eso no nos puede faltar. Y ahora, entre esto de acá y esto de acá, nosotros vamos a escribir nuestro algoritmo. ¿Y cuál va a ser nuestro algoritmo? Puro if, muchachos. Yo digo, si la cantidad dijimos que si la cantidad era mayor de 30, el descuento, miren, yo pongo un end if para que no se me olvide, si la cantidad era mayor de 30, volvemos para que lo vean, decía si la cantidad era mayor de 30, se le aplica un 30%. Entonces decimos, si la cantidad es mayor que, ya sabemos que nuestro valor de retorno de momento, vamos a
porque tenemos valor de retorno. Pero para no confundirnos, vamos a tener dos tipos de descuento. Entonces decimos din descuento de cantidad as dole y din descuento de categoría as dole. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? Nuestro descuento de cantidad va a ser igual a 0.30. Vamos a hacer un elif. Podría hacerlo aquí con el menor de 30 y sería más fácil para no poner un and, pero vamos a utilizarla con dos condiciones. Que yo digo, si cantidad es, que me dice entre 10 y 30, si cantidad es mayor, siempre voy a decir que sea mayor que el menor valor del rango, and cantidad menor que 30, en alguno de los dos yo voy a agregar el 30, lo voy a agregar en este de acá, por tanto aquí mayor o igual, si es menor que 30, then, y ¿qué es lo que digo? Descuento de cantidad va a ser igual a 0.15. Y como ya me queda una única opción, es decir, si no es mayor que 30, si no está en el rango, es porque es menor que 10, else, y descuento de cantidad es igual a 0.10. ¿Entendieron acá por qué yo utilizo un solo en if, utilizo un elif y utilizo un else? Porque en el certamen hubo varias soluciones que utilizaron todos if, otros que se utilizaron el if, que utilizaron else. ¿Ya? Hay muchas formas de hacerlo, puedo haber utilizado puro if, pero generalmente cuando me están hablando así de rangos, lo más correcto quizás es utilizar el if, y acá tenemos dos condiciones, es decir, cuando yo pongo este and es para verificar que algo esté en este intermedio, es decir, que sea mayor que el menos valor, mayor que 10, vamos a decir que este es el menos valor, y este es el 30, entonces yo digo, para que esté acá, tiene que ser mayor que el menor valor y menor que el mayor valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron, muchachos, muchachos? ¿Dudas? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer esto mismo, pero con las frutas. Entonces nosotros decimos if categoría, ¿y cuál es la categoría? Esta que yo estoy pasando como parámetro, es igual a fruta. Tengo que escribirlo tal cual, yo lo agregué acá, ¿ya? Eso sí tiene que estar escrito tal cual. Then, escribo un en if, para que no se me olvide, y digo descuento de categoría va a ser igual a, vamos a agregarle un 5%, 0.5%. Y ahora yo digo el if para todas, categoría es igual a apertura, yo le voy a agregar el descuento del 0.7. Descuento, si lo escribiera bien, descuento. Y ahora yo voy a copiar y pegar para que sea más rápido. ¿Ya? El if de verdura, en el otro habíamos puesto frutos secos, le vamos a agregar un 10% de descuento. Y el if, en el otro habíamos puesto mermeladas, vamos a agregarle un 12%. ¿Ya? Como ustedes deseen, los porcientos que ustedes deseen. Ahora aquí yo tengo dos tipos de descuento. Y yo tengo que devolver este valor de retorno. Y ya sabemos que nuestra función va a devolver la suma de esos dos descuentos, porque es el descuento total que va a tener el usuario. Ya sea porque tuvo una cantidad, entró por acá y después alguna de estas categorías entró en alguno de ellos y me va a obtener el valor de descuento. Entonces mi valor de retorno va a ser igual a la suma del descuento de cantidad más el descuento de categoría. Más el descuento de categoría y ya teníamos nuestro valor de retorno.
¿Entendieron, muchachas, muchachos, qué fue lo que hice? Y ya tenemos la función, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? No, Entonces profe. ya tenemos la función que nos está diciendo descuento por tipo de producto y tipo de cantidad. Ahora nos están diciendo descuento según la forma de pago. Nos estaban diciendo en el ejercicio que teníamos que agregar si era pago en efectivo o pago por tarjeta. Pero nosotros no hemos agregado eso. A propósito, no lo hemos agregado. Venimos acá, miren, yo tengo tipo de pago. Ahora esta forma de tipo de pago, podíamos agregar dos tipos de controles diferentes, ¿sí? Podemos agregar este control de acá, por ejemplo, podemos agregar esta casilla que tenemos acá, nosotros podemos agregarla. Yo puedo borrar lo que hay. Para que no se muestre, vamos a editar texto y yo quiero borrar lo que hay, ya yo tengo escrito lo que quiero. Asignamos formato de control, vamos a asignarlo a una celda, vamos a asignarlo a esta de acá, por ejemplo. Y esa celda, si yo le doy, me va a salir que es verdadero. Entonces, si es verdadero, ¿qué significa? Que el tipo de pago, aquí fue que yo puse tipo de pago. Entonces aquí yo tendría que cambiar y diría, por ejemplo, pago en efectivo y con un signo de interrogación, ¿ya? Porque entonces si yo marco, es que estoy pagando en efectivo. Esa sería una forma y yo sé entonces que si está falso es porque no marqué y si está verdadera es que yo marqué. Pero yo podría haberlo hecho de otra forma. Yo podría, por ejemplo, vamos a programador y vamos a insertar este que tenemos por acá, que es el que me permite seleccionar una opción o la otra. Y yo puedo decir, yo podría haber dicho, pago en tarjeta. A veces se pone pago en tarjeta y podría haber agregado otro que me diga pago en efectivo. ¿Ah? Pago en efectivo. ¿Ven? O simplemente efectivo pago. ¿Y qué es lo que me facilita esta? Que yo puedo seleccionar uno o el otro. Entonces nosotros lo agregamos, formato de control, lo asignamos a una celda, vamos a ponerlo a esta celda de acá, aceptar, y fíjense que si ella y yo cuando vaya a agregar el otro ya va a estar asignado a la misma celda. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está mostrando la opción. Entonces ellos sabría que cuando me dice pago en efectivo, yo pongo por acá, puedo poner, vamos a borrar, y puedo decir tarjeta nada más, o puedo decir efectivo. Entonces ya yo sé que la opción 1 significa tarjeta y que la opción 2 significa efectivo. Entonces yo puedo usar cualquiera de los dos controles, pero cada uno lo voy a analizar de forma diferente y es lo que ustedes tienen que tener presente. Entonces, vamos a utilizar uno de los dos. Ahora vamos a crear una nueva función y esa función nos está diciendo, vamos a ver qué nos dice por acá, qué tipo de descuento, nos está diciendo de crear una función que descuente el 10% a aquellos que compran en pago en efectivo y un 1% a los que compran por tarjeta. Entonces vamos a crear la función rapidito, function descuento de pago, descuento tipo pago, que le vamos a pasar el tipo de descuento, tipo de descuento, creo una función tipo de descuento, y ahora aquí viene el as, ¿ya? Si yo voy a utilizar los de los radios, los que son los redonditos, el tipo de, lo que yo le voy a pasar es un 1 o un 2, porque es lo que yo voy a leer de la celda, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que saber de qué tipo. Vamos a usar el 1 y el 2, por ejemplo, de tipo integer, y me va a devolver también un double porque yo lo voy a poner con ese por ciento. Creamos la función, a ver que es una función din descuento as double y vamos a poner descuento tipo de pago va a ser igual al descuento. ¿Ya?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Un if, y nosotros decimos, if el tipo de descuento es igual a 1, then el if, disculpe, en if, para que no se me olvide, si es 1, si era 1, ¿cuál era nuestro descuento? Venimos aquí, habíamos dicho que por tarjeta si es 1, por tanto, si es 1, el tipo de descuento por tarjeta es de un 1%, entonces decimos descuento es igual a 0.01. Si no, vamos a poner otro if. Porque para que no vaya otro numerito, if el tipo de descuento es igual a 2, significa que era en efectivo, en nuestro caso, en if, y entonces, ¿qué es lo que ponemos? El descuento es igual a 0.10. ¿Y qué nos va a devolver? El descuento que ya tenemos. O es este, o es este. ¿Ya? Entonces, guardamos y tenemos nuestra función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procesar ese pedido. Es decir, ahora nosotros tenemos que recorrer nuestra lista, tenemos que recorrer nuestra tabla, vamos a agregar para que vean valores, vamos a agregar, agregamos, y vamos a agregar algo, agregamos en cada uno un valor, agregamos y vamos a decir que vamos a pagar por tarjeta. Ya tenemos listo, ahora vamos a procesar. Y como nosotros lo vamos a procesar, vamos a crear una subrutina, procesar pedido. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues miren, recorrer esta tabla que tenemos acá. Ya nosotros ahora lo que necesitamos es recorrer esta tabla. Y ya nosotros aprendimos que podemos recorrer esa tabla utilizando un ciclo. ¿Aquí qué podemos usar? Podemos utilizar un ciclo hasta que, o podemos utilizar la fila que tenemos, ¿ya? Y nosotros podemos decir, ¿cómo podríamos decir? Nosotros podemos hacer un for, ¿ya? Y vamos a repetir el for hasta esa fila, o podemos hacer esa misma, utilizar la función que ya tenemos, din fila as integer, y podemos decir fila es igual a primera fila vacía. Nosotros sabemos que es hasta acá, pero nosotros tenemos que recorrerla hasta acá. Entonces nosotros sabemos que nuestra fila es igual a fila menos 1. Ya nosotros sabemos que vamos a recorrer un ciclo que vaya desde la fila 3 hasta esa fila menos 1. Nosotros podemos hacer eso y entonces nuestro ciclo, por ejemplo, nos quedaría while, para este caso entonces tenemos que poner un contador, una forma diferente de hacerlo, din contador as integer, y en este caso mi contador va a ser igual a 3 porque es la fila en la que yo voy a empezar. Y digo while contador sea menor o igual que fila, y entonces aquí siempre pongo do y vamos a poner el do. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ahora recorrer mi fila. ¿Cómo ustedes prefieren? ¿Utilizarlo de esta forma o utilizarlo como siempre nosotros los hemos hecho, de que nos vaya recorriendo las filas hasta que encuentre la fila vacía? ¿Cómo lo prefieren? Que se los explique. Yo creo que así. ¿Así? Pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal nos va así. Entonces, ahora nosotros ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir sumando estos valores de acá. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, para sumar los valores, si nosotros vamos a sumar los valores, recuerden que debemos crear una variable que nos vaya guardando esos valores. Y vamos a decir, suma, din suma, vamos a ponerle double, porque no sabemos que podemos encontrarnos por ahí, vamos a poner double, y vamos a inicializarlo, suma es igual a 0. Y ahora vamos a ir recorriendo, ¿y qué vamos a decir? Nosotros podemos decir, ¿ahora qué pasa? Sería muy fácil si nosotros únicamente fuésemos recorriendo la celda únicamente para
ir sumando, pero el tema es que nosotros vamos a ir sumando con los descuentos, ¿ya? Nosotros tenemos que ir sumando con los descuentos. ¿Por qué? Porque cada producto es de una categoría diferente y una cantidad diferente. Por tanto, yo tengo que llamar a la función en cada ejecución de mi fila. ¿Ya? ¿Entendieron aquí lo que es lo que tenemos que hacer? Necesitamos el tipo de descuento de cada uno y cuando vayamos a sumar, lo que vamos a sumar es este valor menos ese descuento. ¿Entendieron? Sí. Entonces podemos crear una variable, vamos a ponerle una variable din, descuento de categoría cantidad, por decirlo así, as double, ¿ya? Lo vamos a poner por acá, as double, y decimos din descuento tipo de pago as double. Ya, entonces, en cada ejecución de mi ciclo, yo voy a necesitar obtener ese valor. Entonces, descuento de categoría y cantidad va a ser igual y llamo a la función. Descuento de categoría descuentos, que es esta la función. Y esa función me está pasando, le tengo que pasar una categoría y le tengo que pasar una cantidad. ¿Y dónde yo tengo la categoría? En la columna, ¿en qué columna siempre se me olvida? Creo que esta es la 14, la 15, la 16 y la 17. Entonces, cells, miren, cells, yo sigo utilizando el cells, ahora la fila que me está contando ese ciclo no es fila, sino que es el contador que yo puse, contador, 17, punto value, es el valor de esa categoría. Y la cantidad es en la posición 15. Toma cells en la posición contador, 15. Y ahí yo estoy obteniendo el descuento asociado a quién, a esa, el descuento asociado a este producto en cuanto a la categoría y la cantidad. Y vamos a obtener el descuento del tipo de pago, pero ese descuento de tipo de pago no lo vamos a obtener durante el ciclo. ¿Por qué? Porque eso es un descuento que se le aplica al final de la orden. Ya vemos cómo vamos utilizando qué vamos a necesitar dentro del ciclo y qué vamos a necesitar fuera del ciclo. Ahora, ese es el valor que yo voy a descontar, es decir, eso me va a devolver un 0,3, un 0,15, un 0, tanto. Para yo saber lo que yo le voy a descontar a este producto, ustedes pueden hacerlo de muchas formas. Podemos multiplicar y restarle el valor como ustedes quieran. Si quieren hacerlo como por parte, ya sabemos que eso es un por ciento. Si quieren podemos crear otra variable que diga, por ejemplo, din valor a descontar as double, para como que vayan haciéndolo por parte, y podemos acá decir valor a descontar va a ser igual a ese descuento por categoría y cantidad por quién. ¿Cómo yo sé el valor que voy a descontar? Por el valor que se encuentra en el costo por el producto, ¿no? Que va a estar en la cells contador, 15, 14, 15, 16, va a estar en la 16, ¿cierto? En la 16, punto value. Y ahí ya nosotros tenemos ese valor a descontar. Ahora ese valor a descontar se lo restamos a el valor del producto, valor total del producto. Miren, lo voy a hacer más variable para que ustedes vayan entendiendo más paso por paso. Entonces, nuevo valor as total. Y ahora es como ir paso por paso. Nuevo valor es igual a el valor a descontar. ¿Ya? Ese va a ser igual a la cantidad, es decir, al valor que yo tengo en esta celda, al valor que yo tengo en esta celda, menos ese valor. Es decir, que si yo tenía 4.000 pesos, cuando yo le doy descuento, lo voy a tener 3.000. Y este nuevo valor es el que yo voy a ir sumando.
Y como yo lo sumo, yo digo suma va a ser igual a suma más el nuevo valor. ¿Ven? Hice todo por separado para que fuesen viendo los valores y fuese él incrementando. Y este es el valor, es el acumulado. La variable que va a ir acumulando el valor a pagar. ¿Ya? Y esta suma al final va a ser esta suma de estos valores con los porcientos aplicados a cada uno. Entonces, ¿qué nos está afectando en el ciclo? Como todo ciclo, contador es igual a contador más 1. ¿Ya? Entonces en esta suma yo tengo los valores. Y ahora, fuera del ciclo, entonces nosotros vamos a llamar a la función que nos va a hacer el descuento según el tipo de pago, ya sea efectivo o ya sea tarjeta. Y vamos a utilizar esta opción que vamos a tener si es 1 o es 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En la variable que tenemos, que creamos por acá, que dice descuento de pago, fuera del ciclo, porque lo hacemos una única vez, descuento de pago va a ser igual a, llamamos a la función descuento de tipo de pago, en el cual le vamos a pasar ese tipo de pago. Y ese tipo de pago lo tenemos acá en la celda K21. Entonces decimos range en la celda K21. Punto value. Y cerramos. Y entonces acá ya tenemos ese descuento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A este valor a esta variable suma, que es donde tenemos el resultado final, este resultado de acá no es precisamente esta suma, sino es la suma ya con los descuentos aplicados según categoría y según cantidad. Entonces nosotros les vamos a restar la multiplicación de esa suma, de esta suma, por este descuento, ya para nosotros saber ese producto, ese descuento final. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir valor total, vamos a crear esta variable valor total y nosotros vamos a decir valor total va a ser igual a la suma, que es ese valor que nosotros tenemos, menos ¿quién? Menos la suma, ¿por quién? Por este descuento, ¿ya? En este descuento de pago nosotros vamos a tener ese valor que vamos a restar, no sé, nos da que es 5, lo que vamos a hacer es a este valor total que tenemos por acá le vamos a restar esto. ¿Qué es lo que tenemos que ahora escribirlo en esta celda, que siempre lo vamos a escribir en la Q1? Entonces nosotros decimos range, ponemos Q1 fijo, porque siempre será ahí, Q1, punto value. ¿Y qué vamos a escribir ahí? Pues vamos a escribir en esa celda el valor que yo tengo en valor total. Guardamos, y ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Pues agregar un botón que nos ejecute esa subrutina. Vamos a insertar, podemos insertar. No encontré un botón que fuese para pedido, pero podemos agregar uno que sea para lista, por ejemplo. Podemos agregar ustedes agregan el que ustedes quieran. Lo agregamos, lo modificamos un poquito, lo corremos un poquito, no sé, como a ustedes más les guste. Lo ponemos por acá, se me viró. Lo ponemos por acá y decimos para orientar al usuario, le podemos agregar un texto que diga procesar pedido y lo podemos poner en blanco quizás o no sé, un color que más les guste. Ponemos en negrita y ponemos por acá procesar pedido, lo hacemos como un único botón, agrupamos y ahora decimos clic derecho, asignar macro. ¿Y cuál le vamos a asignar? Procesar pedido. Y ya tenemos aquí agregados unos productos y vamos a procesar nuestro pedido. Y efectivamente, miren, nos está dando un valor, nos los está tomando como efectivo. Si nosotros cambiamos a tarjeta y procesamos el pedido, vean cómo va cambiando el valor. Recuerden que como tarjeta es un descuento menor y en efectivo es un descuento mayor. Y podemos ver que efectivamente nos está también teniendo en cuenta ese tipo de pago en el momento de procesar el pedido. Ya como nosotros hicimos una macro también para borrar, para limpiar pedido, ahora nosotros podemos limpiar nuestro pedido. ¿Qué es lo que vamos haciendo en esa macro? Pues vamos agregando las cosas nuevas. Pues agregamos acá para que nos elimine, literalmente nos borre este valor, lo agregamos en la macro, y para que nos borre este valor, recordamos acá, ¿qué es lo que hicimos?
en la macro, vamos y revisamos nuevamente y en la macro 1, ¿qué es lo que hicimos? Pues agregar la opción que nos borra el valor que está en K21 y el valor que está en Q1. Y de esta forma hemos terminado entonces de procesar nuestro pedido, nuestra práctica 3 de formulario. ¿Ven? Acá tenemos que ya creamos toda la subrutina, hacer pedido y limpiar datos, que nos está limpiando todos los datos para obtener y crear un nuevo pedido. Nos vemos al regreso de vacaciones. Chao.